El mundo está cambiando, y también la forma en que nos recibe. ¿Has sentido estos cambios en carne propia? Comparte tu historia en los comentarios, leemos cada uno. Si este video te hizo ver las cosas de otra manera, no te pierdas el anterior, es aún más revelador. Y si valoras la investigación y el esfuerzo que ponemos en cada historia, apóyanos suscribiéndote, es solo un clic, pero significa todo para nosotros. Número 1. Ciudad de Nueva York. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, a menos que cuentes las decenas de miles de personas que duermen en las aceras, en las estaciones de metro o debajo de los pasos elevados. Con más de 100,000 personas sin hogar según informes en los 5 distritos, Nueva York ahora tiene la trágica distinción de tener la mayor población de personas sin hogar en los Estados Unidos. Uno pensaría que eso no podría suceder en una ciudad con una ley del derecho a la vivienda, una norma que establece que toda persona sin hogar tiene derecho a uno, al menos temporalmente. ¿Pero la realidad? Los albergues están desbordados. Las instalaciones que se desbordan se llenan cada noche. Familias con niños duermen en centros de acogida durante días, esperando camas que no existen. Y mientras los funcionarios municipales centran la atención de los medios en el desmantelamiento de los campamentos, continúa una oleada silenciosa. Midtown Manhattan, a pocas cuadras de rascacielos multimillonarios y boutiques de lujo, ha visto un aumento de los campamentos callejeros, especialmente cerca de Penn Station y Bryant Park. Los residentes se quejan. La policía interviene. Pero es un ciclo que se reinicia cada semana. Incluso los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York admiten, extraoficialmente, que algunas áreas son dejados solo deliberadamente, especialmente a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque, a menos que alguien esté en peligro inmediato, interactuar con personas con problemas mentales o drogadictas en espacios reducidos puede agravarse rápidamente, y nadie quiere otro incidente viral. Detrás de las cifras hay personas, veteranos de guerra, trabajadores pobres, enfermos mentales y personas que se ven obligadas a pagar los alquileres en aumento. Un apartamento de una habitación en Manhattan cuesta en promedio $4,000 al mes, y con la inflación todavía apretando los bolsillos, muchos están a un solo sueldo de la calle. Nueva York es una ciudad de extremos. Pero cuando las torres de lujo proyectan sombras sobre la gente que duerme en refugios de cartón, es evidente que algo está profundamente roto. Número 2. Los Ángeles. Los Ángeles no es solo una ciudad, es un sueño cinematográfico. Pero a la sombra de los letreros de Hollywood y los bulevares bordeados de palmeras, se despliega una realidad completamente diferente. Encima 75,000 personas actualmente se encuentran sin hogar en todo el condado de Los Ángeles y, a diferencia de Nueva York, donde muchos se encuentran en refugios. Aquí la situación es mayoritariamente al aire libre. El ejemplo más infame, Barrio Bajo, un tramo de 50 manzanas en el centro donde tiendas de campaña, lonas y refugios improvisados conforman una de las poblaciones de personas sin hogar más grandes del mundo. Pero ya no es solo Skid Row, Playa Venecia, que alguna vez fue un foco turístico, ahora alberga campamentos extensos a pocos metros de casas multimillonarias y estudios de yoga. Es una contradicción visual que no se puede ignorar, un lado de la calle tiene Teslas y cafés de moda, el otro, gente bañándose en baldes y calentando comida enlatada sobre fogatas de basura. Según informes, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha establecido zonas de prohibición de paso en algunas zonas, los agentes no entran sin refuerzos debido a la imprevisibilidad. Las enfermedades mentales y los peligros relacionados con las drogas. No se trata de pereza, sino de seguridad. En algunas zonas, incluso los bomberos requieren escolta policial antes de entrar. Entonces, ¿cómo ocurrió esto en una de las ciudades más ricas del mundo? Años de precios de vivienda por las nubes, infraestructura de salud mental limitada y un sistema político paralizado. El alquiler promedio en Los Ángeles supera $2,700 y los proyectos de vivienda asequible llevan años de retraso.
Mientras tanto, miles de personas más caen en la indigencia cada año, a un ritmo mayor del que la ciudad puede construir. A pesar de los miles de millones de dólares en fondos públicos y los interminables debates políticos, las tiendas de campaña siguen apareciendo. Y ahora, la crisis de Los Ángeles no es solo un problema de vivienda, sino una emergencia de salud y seguridad pública que nadie ha sabido cómo contener. Número 3. Chicago. Chicago es una ciudad conocida por su determinación, inviernos duros, gente más resistente. Pero en los últimos años, también se ha hecho famosa por algo más, una crisis de personas sin hogar que crece a pesar del descenso de las temperaturas. Con un estimado 68.000 personas se encuentran sin hogar, Chicago se enfrenta a una emergencia invisible, una que se hace brutalmente visible en invierno. Y, sin embargo, a pesar de las temperaturas bajo cero, los campamentos de tiendas de campaña están aumentando, formándose debajo de las carreteras, en los parques de la ciudad y a lo largo de las estaciones de tren. Dos áreas se han vuelto particularmente infames: Estación Unión, donde los viajeros pasan por encima de mantas y lonas de plástico para tomar sus trenes. Y Loverbacker Drive, el tramo subterráneo de la carretera que ahora es un refugio improvisado. Es oscuro, húmedo y peligroso, pero ofrece una pequeña protección contra el viento. Los funcionarios de la ciudad han lanzado barridos periódicos para limpiar estas áreas, pero a menudo son criticado como teatral, expulsar a personas sin ofrecer alternativas realistas. Y en los últimos años, recortes presupuestarios a programas de refugio y servicios de salud mental solo han empeorado las cosas. ¿Presencia policial? Es complicada. Los agentes admiten que con frecuencia se les dice que observen, pero no intervengan, a menos que se produzcan situaciones de violencia o emergencias médicas. Los campamentos se consideran zonas de alto riesgo, sobre todo de noche, y muchos permanecen sin patrullaje a menos que haya una crisis. Si a eso le sumamos la epidemia de opioides, la creciente inseguridad alimentaria y la falta de viviendas asequibles, tenemos la tormenta perfecta. Un apartamento de una habitación en la ciudad ahora cuesta en promedio más de $1,800 mes, dejando fuera del mercado a muchos residentes de clase trabajadora. En una ciudad conocida por sus rascacielos y sus icónicos horizontes, miles de personas sobreviven bajo puentes y junto a chimeneas humeantes. La pregunta no es solo cómo llegó a esta situación, sino por qué, tras años de promesas, nada ha cambiado realmente. Número 4. Houston. Por un tiempo, Houston fue considerado una historia de éxito poco común en la lucha contra la falta de vivienda. A principios de la década de 2010, la ciudad fue noticia nacional por reducir la falta de vivienda crónica en más de un 50%. La estrategia, la vivienda primero modelo, primero llevar a la gente a casa y luego ofrecer servicios. Y funcionó. Hasta que dejó de funcionar. Avanzamos rápidamente hasta hoy y la crisis es, arrastrándose silenciosamente de regreso, el aumento de los precios de los alquileres. La inflación y las secuelas de la pandemia han empujado a más personas a la pobreza y a muchas a la calle nuevamente. ¿Una de las señales más visibles? La Sendero del Pantano, antaño un sendero pintoresco para ciclistas y corredores, ahora alberga grupos de campamentos ocultos. Las tiendas de campaña se esconden bajo puentes y entre la espesa maleza. La mayoría son dejados solo, ya que el Departamento de Policía de Houston ha retirado las patrullas en estas áreas debido a preocupaciones de seguridad y falta de recursos. Mientras tanto, Texas ha pasado leyes estrictas contra los campamentos, lo que hace ilegal dormir en propiedad pública en muchas zonas. Pero la aplicación de la ley no ha resuelto el problema, simplemente empujó a las comunidades sin hogar aún más lejos de la vista, en zonas inundables, lotes boscosos y áreas industriales donde es aún más difícil ayudarlos. La capacidad de los refugios no ha seguido el ritmo de la creciente demanda. Y los trabajadores sociales dicen que es más difícil encontrar personas y que a menudo son demasiado desconfiadas para aceptar ayuda cuando se les ofrece.
Houston demostró en su momento que una ciudad podía abordar el problema de las personas sin hogar con la combinación adecuada de financiación y voluntad política. Pero a medida que cambian las prioridades y aumenta la presión económica, se hace evidente, el éxito no es permanente y sin un apoyo sostenido, incluso los mejores planes pueden desmoronarse. Número 5. Phoenix. En Phoenix, la crisis no solo es visible, es letal durante el verano, las temperaturas se disparan regularmente más allá de 110 grados convirtiendo las calles en hornos. Para los miles de personas que viven sin techo, no es solo incómodo, es una cuestión de vida o muerte. En el centro de todo está la zona. Un campamento masivo cerca del centro de Phoenix se convirtió en uno de los más grandes del país. En su apogeo, cientos de tiendas de campaña se extendían por varias manzanas, creando una comunidad formada y abandonada por el sistema. Pero en 2023, la zona se convirtió en el tema de una batalla legal. Comercios y residentes locales demandaron a la ciudad exigiendo su desmantelamiento. Los tribunales accedieron. Pero incluso después de la limpieza, la gente no desapareció, simplemente se dispersó. Y muchos siguen regresando, atraídos por los grupos de ayuda mutua, la sombra y la familiaridad. La policía de Phoenix ahora rara vez usan la fuerza en zonas sin hogar. En cambio, se han mudado a unidades de respuesta comunitaria, equipos capacitados para ofrecer asistencia médica, derivaciones y medidas de desescalada. Pero estos equipos están desbordados. Una camioneta, unos pocos trabajadores sociales, contra miles de personas en crisis. Y el calor es implacable. Solo en 2024, más de 300 personas murieron por enfermedades relacionadas con el calor, la mayoría de ellos sin refugio. Esto no es solo una tragedia. Es muerte masiva evitable, desarrollándose a plena luz del día. La vivienda asequible es casi inexistente y los refugios de emergencia están abarrotados. Con olas de calor sin precedentes, un sistema de salud sobrecargado y un creciente desplazamiento, Phoenix se está convirtiendo en el epicentro de una emergencia de personas sin hogar impulsada por el clima. Ya no se trata solo de pobreza, sino de supervivencia. Y en Phoenix, no tener hogar significa despertarse cada día con la esperanza de ver el próximo atardecer. Número 6. Filadelfia. Si desea ver la brutal intersección entre la adicción y la falta de vivienda en Estados Unidos, no busque más allá de Avenida Kensington en Filadelfia. Lo que una vez fue un barrio de clase trabajadora ahora es conocido internacionalmente por su mercado de drogas al aire libre, y los miles que viven, duermen y sufren en sus aceras. Tiendas de campaña y lonas bordean las manzanas. Agujas ensucian las cunetas. La gente se desploma en las aceras a plena luz del día, absorta en las garras del fentanilo y la silacina, un potente tranquilizante animal que ahora arrasa las calles de Filadelfia. No se trata solo de una crisis de personas sin hogar, es una catástrofe humana, ocurriendo a plena vista. La policía está presente, pero estirado imposiblemente delgado. Los agentes patrullan, pero a menudo no intervienen a menos que haya violencia. Los lugareños dicen que se siente como una tregua tácita, un equilibrio caótico y peligroso entre la aplicación de la ley y la rendición. Un agente declaró a la prensa: podrías arrestar a 100 personas aquí cada día y no haría ninguna mella. ¿El resultado? Un barrio donde las sirenas de las ambulancias son constantes. El Narcan se reparte como caramelos, y los residentes viven con miedo. Muchas familias se han mudado, mientras que quienes se quedan mantienen a sus hijos dentro de casa y las puertas cerradas con llave. Para quienes viven en la calle y se encuentran en medio de esta situación, es una pesadilla sin salida. Los refugios son limitados, y quienes luchan contra la adicción a menudo no cumplen los requisitos a menos que estén sobrios, una cruel paradoja en una ciudad sumida en el abuso de sustancias. Filadelfia invierte millones en actividades de divulgación, pero los defensores dicen que es como intentar tapar una inundación con cinta adhesiva. Y con el récord histórico de muertes por sobredosis, hay mucho en juego.
En Kensington, el sueño americano ha sido reemplazado por un desastre de salud pública y aún así, cada día llega más gente, sin ningún otro lugar a donde ir. Número 7. San Diego. A menudo se describe a San Diego como un paraíso, cielos soleados, vistas al mar y un ambiente relajado. Pero detrás de las palmeras y las playas de Postal se esconde uno de los poblaciones de personas sin hogar de más rápido crecimiento en la nación. Camina por el centro, el Gaslamp Quarter o por la costa y lo verás, tiendas de campaña alineadas en las aceras. Sacos de dormir escondidos en las fachadas de las tiendas y campamentos enteros a pocas cuadras de hoteles de lujo y lugares turísticos de interés. Incluso el frente al mar, antes reservado para corredores y bañistas, ahora alberga refugios improvisados, chozas de lona y señales de una crisis creciente que nadie parece controlar por completo. La policía de San Diego, que antes era agresiva al desalojar los campamentos, ha crecido más vacilante en los últimos años, varias redadas controvertidas, algunas filmadas y ampliamente criticadas. Provocaron reacciones negativas del público y demandas. Actualmente, la aplicación de la ley es inconsistente. Algunos bloques se despejan, otros se dejan intactos durante semanas. Lo que hace que la crisis de San Diego sea especialmente compleja es la emergencia de salud mental. Los trabajadores de extensión estiman que más de la mitad de la población sin hogar sufre de trastornos psiquiátricos sin tratamiento. Los hospitales están desbordados, las camas psiquiátricas escasean y la cárcel se convierte a menudo en la celda de detención por defecto. La ciudad ha invertido en albergues, pero muchos exigen resultados positivos en pruebas de drogas o siguen toques de queda estrictos, normas que obligan a la gente a volver a la calle. ¿Vivienda asequible? Casi inexistente. Un apartamento de una habitación cuesta en promedio $2,800 mes, muy fuera del alcance de los trabajadores que ganan el salario mínimo o de quienes viven de una discapacidad. Lo que queda es una ciudad atrapada entre su imagen y su realidad, un paraíso turístico que lucha por ocultar una crisis humanitaria. San Diego puede que todavía sea un paraíso para algunos. Pero para miles de personas que viven en sus calles, es sobrevivir bajo el sol, sin sombra, sin seguridad y sin una salida clara. Número 8. Dallas. Conduce por Dallas de noche y verás los contornos, ciudades de tiendas de campaña escondidas debajo de los pasos elevados de las autopistas. Filas de refugios improvisados a lo largo de caminos de servicio y grupos de personas reunidas debajo de puentes solo para escapar del sol o la lluvia. Este es ella cara oculta de la crisis de personas sin hogar en Dallas, marginados, pero imposibles de ignorar. Los campamentos de la ciudad no se limitan a un solo barrio. Están dispersos, desde DePeyum hasta el sur de Dallas, a menudo en corredores muy visibles por donde pasan los trabajadores a diario. La policía está presente, pero no en masa. En los últimos años, el Departamento de Policía de Dallas ha recurrido cada vez más a organizaciones sin fines de lucro y equipos de extensión para mediar con la población sin hogar. Esto supone un cambio de rumbo hacia la compasión, en lugar de la confrontación, pero también refleja una dura realidad. Los agentes simplemente carecen de los recursos ni la capacitación necesarios para abordar la complejidad de la crisis. Y luego está la política. Los esfuerzos para ampliar la capacidad de los refugios. Invertir en viviendas de transición o lanzar nuevos programas de salud mental se han estancado repetidamente debido a una profunda división política. Algunos líderes presionan por soluciones habitacionales a largo plazo. Otros exigen medidas enérgicas y una aplicación más estricta de la ley. ¿El resultado? Un estancamiento y una creciente población en el limbo. Mientras tanto, el rápido desarrollo de la ciudad, incluidos proyectos inmobiliarios de $1.000 millones y la revitalización del centro, ha llevado a aumento de los alquileres y desplazamientos masivos. Los más afectados. Familias de bajos ingresos y personas que ya se encuentran al borde de la crisis. Dallas tiene el dinero. Tiene el espacio. Pero le falta la voluntad unificada. Hasta que eso cambie, las ciudades de tiendas de campaña de la ciudad seguirán existiendo,
recordatorios silenciosos de un sistema incapaz de actuar y de vidas atrapadas entre el cemento y el conflicto. Número 9. San Francisco. San Francisco se ha convertido en la historia de advertencia de Estados Unidos, una ciudad donde la inmensa riqueza y la pobreza extrema se encuentran en la misma acera. A pesar de verter sobre $1.000 millones al año en programas para personas sin hogar, la crisis no solo persiste, sino que se agrava. Caminar por el distrito de Tenderloin o partes de Somay verás escenas que recuerdan a una zona de desastre humanitario, gente desplomada en las aceras. Consumo de drogas a plena luz del día y tiendas de campaña que se extienden cuadra tras cuadra. Estos barrios se han vuelto tan volátiles que el SFPD a menudo evita patrullarlos sin respaldo. Los oficiales citan el comportamiento impredecible, la volatilidad de la salud mental y la sobredosis frecuentes como riesgos diarios. El mercado inmobiliario de la ciudad es implacable. Un apartamento de una sola habitación cuesta en promedio más de $3.500 por mes, dejando fuera incluso a los trabajadores de clase media. A esto se suma una grave escasez de camas psiquiátricas y centros de recuperación de adicciones, y el resultado es tormenta perfecta, alquileres altos, enfermedades mentales sin tratar y una ola implacable de fentanilo que inunda las calles. Pero aquí está la parte más impactante: a pesar de más financiación por personas sin hogar que cualquier otra ciudad de EU, muy pocos cambios. Los críticos afirman que el sistema está sobrecargado de burocracia, plagado de ineficiencia y carece de una verdadera rendición de cuentas. Un defensor local lo expresó sin rodeos: tenemos más programas de los que la gente puede contar, pero ningún plan que realmente funcione. Para los residentes, se ha convertido en una realidad cotidiana. Para los dueños de negocios, un punto de quiebre. Y para las personas sin hogar, una ciudad que ofrece dinero, pero no lo suficiente, soluciones que perduran. A San Francisco no le falta compasión, ni dinero. Pero hasta que no aborde las causas fundamentales y reestructure su enfoque, corre el riesgo de seguir siendo una venda de $1.000 millones en una herida que sigue reabriéndose. Número 10. Atlanta. Atlanta está en auge, condominios de lujo, elegantes rascacielos, centros tecnológicos y estadios deportivos han transformado el horizonte. Pero bajo todo ese cristal y acero, una historia diferente se desarrolla en las calles. En los últimos años, gentrificación rápida ha arrasado barrios como Old Fourth Ward y West Midtown, desplazando a residentes de bajos ingresos sin apenas aviso ni apoyo. A medida que los precios de los alquileres se disparan, cada vez más atlantenses se encuentran sin un lugar donde vivir, y los refugios ya están al límite de su capacidad. La crisis es más visible en el centro, donde se aglomeran campamentos de tiendas de campaña alrededor de parques, puentes y pasos subterráneos. Pero hay una zona que destaca: el Acantilado, un barrio conflictivo desde hace mucho tiempo conocido por mercados de drogas al aire libre. Delitos violentos y personas sin hogar se ha convertido en un lugar al que incluso la policía se acerca con cautela. Los lugareños dicen que la aplicación de la ley es mínima y muchas llamadas de emergencia quedan sin respuesta durante horas. Lo que hace que la situación de Atlanta sea especialmente trágica es que la ciudad alguna vez tuvo la infraestructura para hacerlo mejor. En 2017, Atlanta demolió el refugio Peachtree Pine, que en su día fue el centro para personas sin hogar más grande del sureste, alegando problemas de salud y seguridad. Pero en lugar de reemplazar esas camas, la ciudad solo ofreció una fracción a cambio, y la brecha nunca se ha cerrado. Mientras tanto, los promotores siguen construyendo viviendas en altura. El alquiler medio de un apartamento de una habitación ha subido a casi $1,800 mes, haciendo que incluso la vivienda básica sea inasequible para miles de personas. Atlanta se promociona como la ciudad demasiado ocupada para odiarla, pero para muchos residentes sin hogar, se siente más como una ciudad demasiado ocupada para ayudarla. Y a medida que la riqueza y la pobreza crecen a la par, la brecha se amplía, y demasiadas personas quedan directamente marginadas. Sin una reinversión seria en vivienda y servicios de salud mental,
Atlanta corre el riesgo de convertirse en una ciudad que se eleva empujando aún más hacia abajo a sus más vulnerables. Antes de que te vayas, queremos saber de usted, ¿está pasando esto en tu ciudad? Deja un comentario y hablemos de lo que estás viendo en la práctica. Si esto te resultó revelador, mira nuestro último video, se adentra aún más en las historias humanas detrás de estas calles. Ponemos tiempo real, investigación y corazón en cada episodio, así que si crees que esto importa, presiona el botón de suscripción, es solo un clic, pero significa todo para nosotros.